Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Arrancó la temporada, señoras y señores. Tenemos el análisis del Gran Premio de Australia. Voy a empezar rápido porque hay mucho para decir de esta primera carrera de la temporada. Bueno, comenzando la lista larga de abandonos, tenemos a Isaac Hadjar, uno de los rookies de este año, que no le fue muy bien en la carrera, que estaba teniendo un gran fin de semana. En clasificación le fue bastante bien, terminó 11º, Tsunoda había pasado a la Q3, pero él hizo un buen trabajo, terminó ahí a las puertas de la tercera sesión de clasificación, y en la carrera se suponía que iba a largar en esa 11ª posición, pero en la vuelta previa, lluvia, estaban viendo si iban a largar con intermedios o con los neumáticos de lluvia extrema. Lo más sensato, y lo que hicieron todos menos un piloto, fue largar con neumáticos intermedios. Pero en la vuelta previa, primeras dos curvas, Hadjar pierde el control del auto y se va contra la pared. Lamentablemente el piloto francés no tuvo un debut soñado, porque su primera carrera terminar así debe ser muy duro para él, y se lo vio llorando cuando se bajó del auto y volvía hasta el pit lane. Y al final esa es la carrera del piloto francés. No hay mucho más que mencionar porque ni siquiera la arrancó. Y bueno, después de otra vuelta previa más por el abandono de Hadjar y de una vuelta de carrera, llegó el accidente de Doohan, que no duró demasiado, sinceramente, el pobre piloto local, que en la salida de la curva 5 pierde el control del coche, pisa apenas el pasto y se da contra la pared. Recordemos que en Australia las paredes están muy cerca de lo que es el circuito, de lo que es la pista. Entonces el mínimo error te puede llevar contra el muro y puede hacer que pierdas la carrera, especialmente en lluvia. Y fue lo que le pasó a Doohan y a muchos pilotos más. El piloto de Alpine, en su segunda carrera, porque recordemos que en Abu Dhabi del año pasado debutó, logró clasificar 14º, pasó a la Q2, después en la Q2 no pudo asegurar un buen tiempo y quedó en esa 14ª posición. Y en la Q3, bueno, llegó su compañero Pierre Gasly. Pero bueno, y al final Doohan, por ese accidente, causa un safety car, y durante el safety car, misma vuelta, Carlos Sainz pierde el control en la última curva, se estrella contra la pared, van a ver imágenes seguramente por acá, y abandona también, y otro abandono más, y el safety car ahora pasa por el boxe junto con todos los pilotos que lo siguen. Y también la carrera de Sainz, que venía en un fin de semana muy prometedor. El primero en Williams, pero que en los libres, los 3 libres, estaba líder. En la clasificación llegó a la Q3, terminó 10º. Y en la carrera prometía de conseguir buenos puntos junto con Albon, y al final el piloto madrileño pierde el control ahí y queda fuera de la carrera, lamentablemente para él. Y el próximo abandono fue de su compatriota Fernando Alonso, que en la vuelta 32 también pierde el control del coche en una acción desafortunada por parte del piloto asturiano, porque luego de la curva 7 pierde el control, se va contra la pared, intenta frenar pero el coche desliza, se va contra la pared, destroza el alerón trasero y el coche, y obviamente un safety car. Que Fernando justamente se estrella en un momento clave de la carrera. Él forma el momento clave porque venía siendo más planchada, porque las condiciones estaban cambiando, pero no había mucha pelea entre pilotos. Y Alonso se choca y provoca un safety car que haría que lleguen las paradas en boxes para poner neumático de seco, que voy a explicar más a fondo cuando hable de los primeros, porque es donde más tiene relevancia esto. El siguiente abandono fue en la vuelta 45 por parte del discípulo de Fernando Alonso, que es Gabriel Bortoleto. La verdad es que también pierde el control en la antepenúltima curva, un poquito antes, y porque pisa un poquito la grava mojada, el coche trompea y contra la pared. Que estamos viendo la misma tónica, porque casi todos los accidentes fueron similares. Piloto pierde control, piloto contra la pared, piloto afuera. No hubo ningún choque entre dos pilotos, lo cual es raro. O sea, habría que fijarse cuándo fue la última carrera que hubo tantos abandonos, y ninguno de ellos fue por un accidente múltiple o por un choque entre dos pilotos, por algo por el estilo, porque me parece bastante sorprendente. Quizá el último sea Alemania 2019, en esa carrera caótica que terminan abandonando un montón de pilotos, y si no mal recuerdo no hubo ningún accidente entre dos o más coches. Y un último abandono, una vuelta siguiente, fue el de Liam Lawson, el piloto de Red Bull, con un fin de semana catastrófico, porque en los libres nunca encontró el tiempo, nunca estuvo en las primeras posiciones. En la clasificación se queda en quali 1, un tiempo bastante malo.
Y en la carrera también no tuvo ritmo, pasó a los Haas, que los Haas, este fin de semana ya voy a hablar de ellos, pero volvieron a los años malos de su equipo. Y después de que pasa a los Haas, Liam Lawson no encuentra ritmo y sigue rodando muy lento. Verstappen le sacaba 1,6 por vuelta y parece que le va a costar adaptarse a este Red Bull. Sí se va a poder adaptar en lo absoluto. En la vuelta 46, como dije antes, su accidente es similar al que tuvieron todos. Perdió el control en la curva 1, choque contra el muro y afuera. Y la verdad es que veo un odio desmedido hacia Lawson por las redes sociales. Yo dije en el video anterior que no le tenía mucha fe, principalmente porque me parece muy apurado que lo hayan subido a Red Bull y porque veo a Tsunoda como mejor piloto que él. Y el odio desmedido que recibe también yo creo que va de la mano con las declaraciones de Helmut Marko. Recordemos que dijo que Gabriel Bortoleto era un piloto de clase B. Después de la carrera dijo que el llanto que montó Isaac Hadjar fue un show. Y lo mismo que siempre, ¿no? Que desprecia a muchos pilotos. Y como defiende a Lawson porque es su piloto. A pesar de que Hadjar también lo sea, Lawson piloto de Red Bull. Tiene más peso, se podría decir. Ganó un odio desmedido por algo que no es su culpa. Pero bueno, igualmente veremos. Yo a Lawson lo voy a juzgar por las carreras que haga. Y por ahora... bueno, es la primera recién, pero por ahora no muestra demasiado potencial. Veremos lo que depara en China. Bueno, terminamos los abandonos y sorprendentemente el último piloto clasificado que no abandonó, eso es lo sorprendente, es Oliver Bearman. ¿Por qué digo que es sorprendente que no haya abandonado? Bueno, Bearman tuvo un fin de semana también catastrófico. En los libres 1 chocó, destruyó el auto. En los libres 2 no pudo salir porque chocó y destruyó el auto. Los libres 3 salió... trompeó, se quedó atrapado en la grava, no chocó por suerte, pero no salió a los libres. En la quali 1, problema de caja de cambios, no puede clasificar. Y en la carrera no tuvo ningún problema, por suerte. La carrera, que era el momento en el que más se podía chocar, en el momento en el que llovía, había condiciones cambiantes, no se sabía cuáles neumáticos eran los mejores. Hubo un momento en el que estuvo con neumático de seco cuando estaba lloviendo. Y no se chocó. Terminó último, está bien. Muy lento que el resto, está bien. No tan lento que Ocon igual. Pero no abandonó, lo cual es importante para que vuelva a ganar confianza. Porque recordemos que Bearman es un piloto talentoso, que ya lo vimos el año pasado correr con Ferrari y con Haas. Y con Haas puntuó en Azerbaiyán. Y a pesar de la fortuna entre el accidente de Sainz y Pérez, aún así estaba en las posiciones de puntos. Estaba 11º, pero igualmente estaba ahí. Para reclamar esos puntos si alguien se chocaba y pasó. Y nada, y Bearman, ya digo, en las condiciones que más se podía chocar o más, ¿cómo decirlo? O más razonable era que tenga algún accidente, no lo tuvo y terminó la carrera en 14ª posición. Obviamente el fin de semana sigue siendo malo porque lo hubiese arreglado si hubiese conseguido puntos, aunque era muy improbable porque se ve que el Haas no le da para más. Igualmente es bueno que haya terminado la carrera después de todo el caos que fue su fin de semana. Otro fin de semana caótico en cuanto a resultados, pero no en cuanto a performance, es el de Esteban Ocon. ¿Por qué digo esto? Porque no tuvo tantos problemas como Bearman, pero tampoco fue un fin de semana con unos resultados espléndidos. Lo mismo, Haas parece que retrocedió bastante en cuanto al coche porque... en la clasificación terminó último Ocon, obviamente solamente por encima de Bearman porque no salió. Y después ya en la carrera estuvo último casi todo el tiempo. Salvo al principio porque lo tenía Lawson atrás porque largó desde boxes. Y después cuando lo pasa ya se queda en esa última posición y solo fue escalando los abandonos. Que tiene mérito que no haya abandonado, pero no parece... tener un gran ritmo Haas. No parece que Ocon sea el problema, parece que es el coche. Ahora, una cosa que tengo que agregar de Esteban Ocon y de Bearman en realidad, porque es de ambos Haas, es que cuando se accidenta Fernando Alonso provoca un safety car, como dije antes, y como en ese momento paró de llover, todos se metieron a boxes a meter neumático de seco. Todos, menos los Haas, que se quedaron en pista con neumáticos intermedios. El safety car siguió, y ¿por qué se quedaron en pista los Haas? Bueno, porque la pista todavía estaba algo mojada, y porque decían que en unos 11 minutos iba a volver a llover. Entonces Haas, que como estaba último, no tenía nada que perder, querían arriesgarse un poco con la estrategia.
pero los pilotos no estaban muy contentos porque veían que la pista se estaba secando y que todos estaban con neumáticos de seco menos ellos. Entonces, durante el safety car, los dos pilotos decidieron entrar en boxes, pusieron neumático de seco y salieron. Lo cual después tuvieron que volver a parar porque después se alargó de vuelta y tuvieron que volver a meterse a boxes para meter neumáticos intermedios. Ahora, yo pienso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si los dos pilotos le hacían caso a sus ingenieros? Se quedaban en pista con los intermedios. Quizá en un momento se ponían primero y segundo y andás a ver si... O sea, no creo que hayan ganado la carrera, porque no creo. Pero puntos, había chances, muchas chances de lograr puntos. Porque piensan que todos pararon después del safety car. Después seguramente iba a haber otro safety car por más abandonos. Y ahí por ahí sí tenían que parar, o ahí por ahí sí los pasaban. Pero... 12º tenemos a Yuki Tsunoda, el piloto de RB con una posición engañosa por lo que fue su fin de semana, pero al fin y al cabo la carrera es lo que cuenta. El piloto japonés sorprendió a todos en la clasificación y quedó quinto. Largó quinto y en un momento se pone cuarto. Y tuvo una carrera muy buena que siempre estuvo entre esas primeras posiciones, peleando con Leclerc, peleando con Hamilton. Pero ¿qué pasó? La lluvia atacó. En un momento, en el safety car provocado por Fernando Alonso, como había parado, todos entraron a meter neumático de seco, menos los Haas, que después tuvieron que entrar. Estrategia caótica por parte de los americanos. Entonces, cuando estaban todos con neumático de seco y volvió a llover, los trompos eran mucho más propensos, y fue lo que le pasó a Tsunoda. Trompeó en la antepenúltima curva, y ahí perdió muchas posiciones, perdió mucho tiempo, después tuvo que parar a meter el neumático intermedio de vuelta, y ahí queda en esa 12ª posición. Lo cual es una pena porque pintaba muy bien este fin de semana para el piloto japonés, pero al final no logró sumar. 11º y a las puertas de los puntos tenemos a Pierre Gasly, piloto de Alpine que clasificó en la 9ª posición bastante bien, pero que en la carrera también estaba haciendo un buen papel, una buena supervivencia y por lo tanto subió algunas posiciones. Y al final, sobre el final, estaba 9º, llegan Hamilton y Piastri atrás, que voy a contar después lo que le pasó a Piastri para estar ahí. Llegan Hamilton y Piastri y en una curva le sacan los sueños de los puntos, le sacan las posiciones y termina 11º. Y la verdad es que una lástima porque estaba a nada de conseguir 2 puntos y al final se fue con nada porque llegaron 2 coches mucho más rápidos y que el Alpine y le sacaron todas las chances y todos los sueños al pobre Pierre. 10º y con un puntito tenemos a Lewis Hamilton, que bienvenido a Ferrari Lewis, porque la verdad es que se debe estar arrepintiendo a más no poder de haber tomado probablemente la peor decisión de su carrera, el piloto británico, porque, bueno, ¿cómo decirlo? Ferrari volvió a arruinar la estrategia. Y Hamilton se ve que no estaba acostumbrado a que le arruinen la estrategia y, bueno, también en la radio hubo algunas, no discusiones, pero como que le pidió que lo dejen tranquilo, porque el fin de semana de Ferrari fue bastante malo. En los libres no estuvieron cerca, en los libres de 2 Leclerc lideró, pero no estuvieron, después en el 1 y el 3 no estuvieron tan ahí. En la cual terminaron 7º y 8º, Hamilton el 8º. Y bueno, yo quería creer que era porque pusieron un reglaje para piso mojado, porque sabían que iba a llover y no era el ritmo real. Pero no, era el ritmo real, porque en la carrera estuvieron rondando esas posiciones, subieron unas, bajaron una. Estuvieron rondando esas posiciones hasta que Ferrari no tuvo mejor idea que ser Ferrari. Y cuando para de llover, pone neumático de seco en el safety car. Bien. Hicieron lo que cualquier persona haría. Bien. Y cuando vuelve a llover y se produce otro safety car porque se queda Bortoleto y todo, llega el safety car. Los únicos que no paran a poner en el intermedio son los dos Ferrari. Y yo en ese momento digo, ¿será porque va a parar de llover dentro de poco, como dicen, y que por eso quieren arriesgarse para ver si pueden ganar? No, porque durante el safety car pararon y bueno, ahí ya bajaron muchas posiciones, pusieron los neumáticos intermedios. Porque Hamilton estaba rondando 10º y ahí pasa lo de Gasly y Piastri. Gana la posición con Gasly, pero la pierde con Piastri, entonces se queda en esa 10ª posición y un puntito para el piloto británico. Y por eso termina 9º Oscar Piastri, con una carrera fenomenal que estaba haciendo y con un fin de semana bastante bueno para el piloto local, en la cual termina 2º, larga ahí, pierde en la largada la posición con Max Verstappen, pero después la recupera tras un error del piloto neerlandés y se mantiene ahí hasta que en un momento empieza a apretar y empieza a acercarse a Lando Norris, de 3 segundos pasa a 1, llega a la zona del DRS, cuando el equipo le dice mantener la posición.
mantener la posición. Primera orden de equipo del año, que la verdad es que no sé si estoy de acuerdo o no. Yo creo que McLaren está empezando a aprender de sus errores de la temporada pasada. Lando Norris mismo dijo que están aprendiendo de los errores y que cometieron muchos en la temporada anterior. Y por eso yo creo que por miedo a que pase algo y por como ya tenían la carrera bastante asegurada, decidieron que no peleen hasta que Piastri se alejó. Cuando Piastri se alejó porque cometió un pequeño error, ahí dijeron sí, pelea tranquilo. Y Lando ahí ya aprovechó y se fue. Lando no quería saber nada de su compañero. Y llega un momento clave en la carrera, que es el safety car de Fernando Alonso. Paran los dos McLaren, ponen neumático duro y ahí vuelven, ruedan, van bien. Se larga a llover. Muchos no querían parar porque decían que iba a parar la lluvia. No paró al final, siguió lloviendo. Y en la antepenúltima curva, Lando se va largo y Piastri lo sigue. Pero Piastri se va mucho más largo que Lando. Y al final, tratando de mantener el coche en control, llega a la anteúltima curva, lo pierde por completo, se va, por suerte no se fue a la barrera como todo el resto de pilotos, sino que se fue al pasto. Y parecía que ahí terminaba la carrera porque no podía sacar el coche, porque iba para adelante y el coche, las ruedas de atrás derrapaban y no se movía el auto. Hasta que en un momento se ve que se le ocurrió poner reversa y pudo andar en reversa, pudo volver a la pista y ya con safety car paró en boxes de inmediato, puso los neumáticos intermedios y ya estaba ahí bastante atrás en lo que era en las posiciones. Llega hasta Hamilton y Pierre Gasly, los pasa a ambos y termina en esa novena posición en una carrera caótica. Porque Piastri, si ganaba, era un justo merecedor de la victoria porque era más rápido que Lando. De hecho, la media de tiempo, el más rápido entre los dos McLaren fue Oscar Piastri. Y la verdad es que al final, lamentablemente por ese error que cometen ambos, Lando la sacó barata, pero él terminó fuera de la pista y perdió muchas posiciones. Octavo Charles Leclerc, que es más o menos lo que les expliqué con Hamilton, pero que como fue más rápido, obtuvo la octava posición. Literalmente no tengo mucho más que agregar de la carrera de Leclerc que lo que dije con Hamilton, porque fue prácticamente igual. Los dos estuvieron pegados en la carrera, rondando casi las mismas posiciones. En un momento, con neumático duro, Leclerc trompea y pierde un poco de tiempo, pero después, cuando se hace el caos y el error de estrategia de Ferrari, pone los intermedios y ahí comienza a hacer mejor tiempo que Hamilton, y por eso logra aguantar la posición con Gasly y con Piastri. Y Piastri no se le llega ni... O sea, queda un segundo atrás de él, pero no lo puso en aprietos al piloto monegasco en ningún momento. Bueno, séptimo, y esto no es un simulacro, tenemos a Nico Hülkenberg. El piloto de Sauber que consiguió una mayor cantidad de puntos en esta primera carrera del año que el equipo en todo el año pasado. Hülkenberg no pudo tener un mejor debut en la escudería suiza y lo demostró consiguiendo 6 puntos en la primera carrera, y ahora Sauber está adelante de Ferrari en el campeonato de constructores, lo cual es increíble y esperemos que siga así. No, yo la verdad es que no, o sea, me di cuenta al final que Hülkenberg estaba séptimo y la carrera del piloto alemán no la pasaron prácticamente en ningún momento. En algún momento quizá cuando Lawson estaba por ahí cerca o cuando peleó un poco con Antonelli, pero después no la sintonizaron, no la pasaron, y se ve que fue porque básicamente la carrera de Hülkenberg fue de supervivencia, fue el más listo, el más inteligente, y fue el que pescó ahí en agua revuelta y se llevó esos 6 puntos de la nada por tener una carrera prolija. Porque si hay algo que ningún otro piloto tuvo, es una carrera prolija, una carrera sin errores. Y Hülkenberg la tuvo. Y por esa razón se llevó los 6 puntos y por esa razón llegó en séptima posición. Nada más que decir de Nico, pero la verdad es que muy sorprendido por lo que logró. Y veremos si en el resto del campeonato Stake sigue igual o si van a ser últimos como el año pasado, pero bastante bien. Y otro que tampoco tuvo una carrera muy destacable, pero le pasó lo mismo que a Hülkenberg, sorprendentemente con tanto que lo critico, es Lance Stroll. Y la verdad es que muy loco lo que estamos viendo. Esto definitivamente no fue una carrera común y corriente, porque Stroll estuvo cerca de Alonso todo el fin de semana en cuanto a posición. En la carrera iba atrás por algunos segundos, pero estaba ahí. Y bueno, después choca Alonso, se retira, safety car, todo.
Y Aston Martin siguió la estrategia del resto. Puso neumáticos de seco y después cuando llovió puso neumáticos en mojado. Y lo hizo a tiempo, porque hay muchos que esperaron una vuelta más. Y al final quedaron ahí perdiendo más tiempo del querido. Pero Stroll paró en la vuelta exacta, metió los intermedios. Y de ahí se mantuvo en esa sexta posición, después de lo que pasó con Piastri y todo. Y nada, puntos para él. Que curiosamente, al principio que había dicho que todos largaron con intermedios, menos uno que largó con lluvia extrema, bueno, ese uno claramente no podía ser nadie más que Lance Stroll. Pero cuando choca Hadjar en la vuelta previa, los coches pudieron cambiar los neumáticos, porque hubo otra vuelta previa, pero se atrasó antes la largada por eso, entonces ahí puso los intermedios y fue como si nada hubiese pasado. Quinto tenemos a Alexander Albon. Y a contraparte de Stroll y Hülkenberg que mencioné que pescaron por tener una carrera prolija, bueno, Alex mereció estar en esa posición porque el Williams, como dije con Sainz, estuvo muy bien todo el fin de semana. Todo el fin de semana en las primeras posiciones, en libres 1, libres 2, libres 3, y en quali, y que el propio Albon clasificó quinto. Por eso también digo que lo mereció. Rodaba cuarto el piloto tailandés, que tampoco tuvo una carrera tan destacable en cuanto a interesante. Peleó en un momento con Leclerc, después peleó en un momento con Antonelli más al final. Y eso es lo que más destacable que pasó en su carrera, que fue que el piloto tailandés estaba rodando cuarto en las últimas vueltas, pero se acercaba a Andrea Kimi Antonelli, el piloto debutante en la categoría con Mercedes, y al final no pudo poner resistencia a Albon, entonces lo terminó pasando el piloto italiano. Aunque por un momento parecía que había terminado cuarto porque lo habían sancionado a Antonelli por una salida insegura de los boxes y parece que iba a ser sancionado, de hecho fue sancionado, pero unas horas después de la carrera Mercedes pidió que se revise esta maniobra y la FIA le dio la razón al equipo alemán y le quitó la sanción a Antonelli, por lo tanto al final Albon terminó quinto. Y como dije, sorprendiendo a todos, Andrea Kimi Antonelli terminó cuarto, con un fin de semana con altibajos. Al final, cuando importaba, es decir, el domingo, logró sobreponerse, logró aguantar en una carrera muy difícil y encima estuvo a una posición del podio. Muy bien por Kimi Antonelli, que clasificó mal, porque quedó en la Q1 y fue eliminado por Bortoleto. Y en la carrera largó bien y comenzó a subir posiciones, tanto por el rendimiento del Mercedes como porque una buena estrategia por parte del equipo alemán. Y Antonelli subía posiciones, pasó a Hülkenberg 2 veces, una lo pasó y después trompeó, entonces lo tuvo que volver a pasar. Y fue escalando posiciones, después pasa lo que ya comenté varias veces, que algunos los accidentes, las condiciones climáticas cambiantes, los safety car. Y Kimi Antonelli siguió subiendo posiciones, el equipo hizo una buena estrategia, se pone quinto y al final de la carrera pasa a Alexander Albon y termina en esa cuarta posición que, como dije, se la habían sacado por la sanción, pero después se la devolvieron. Y la verdad sorprendió bastante a Kimi Antonelli porque parecía que iba a ser una carrera más de adaptación, que iba a terminar atrás, que no iba a puntuar, pero al final quedó nada más una posición detrás de su compañero George Russell, que tuvo una carrera también muy poco que mencionar porque estuvo solo, toda la carrera solo. Porque estaban los dos McLaren y Verstappen adelante y después tenía a los Ferrari, a Albon y a Tsunoda atrás. Pero nunca lo pusieron en peligro, nunca se acercaron demasiado, nunca lo intentaron adelantar, ni siquiera cuando hubo los safety car, porque al toque se alejó Russell de ellos. Y después pasa lo de Piastri, entonces sube una posición, queda tercero y termina ahí. No pasó mucho más, así que muy bien por Russell. Y llegamos a la segunda posición, que es de Max Verstappen, el piloto neerlandés con un fin de semana bueno, porque ya voy a dar mi opinión, que es para mí el coche de Red Bull no daba para mucho más. Y Max, como dice su nombre, maximizó los resultados que podía obtener con esa segunda posición, que parecía que lo máximo que podía obtener era tercero. Al final, por lo que pasó con Piastri, quedó segundo. Y pueden ser una segunda posición muy importante para el campeonato. Yo sé que recién empezamos, pero por lo que vimos en esta primera carrera, parece que McLaren está muy adelante de Red Bull. Por un pequeño secreto que lo voy a decir más adelante porque ahora estoy hablando de Red Bull.
Bueno, Verstappen también clasificó tercero, en la largada se pone segundo, adelantando a Piastri. Después tiene un pequeño error también en las últimas curvas del circuito, se pasa un poco, lo pasa Oscar y de ahí se queda tercero. Tercero toda la carrera, solo se puede acercar durante los safety car. Y nada más pasa a Oscar Piastri cuando este comete el error que, bueno, se queda ahí en el pasto y ahí lo adelanta y ya no es peligro para él. Y a lo último, al final recién empieza a acercarse a Norris. Estaba cerca por el safety car que pasó después de lo de Piastri. Y se queda ahí cerca, empieza a acercarse, un 1,2, 0,9, 0,5. Intenta en la anteúltima vuelta un adelantamiento, no lo logra. En la última también está ahí cerca con DRS, pero tampoco logra adelantar. Entonces por eso queda segundo y entonces por eso gana la carrera Lando Norris. Piloto de McLaren con un fin de semana excepcional porque clasificó primero, largó, mantuvo la pole en la largada, algo que nunca logró antes. Y después en la carrera se mantuvo primero, tuvo ese acercamiento de Piastri, tuvo ese acercamiento de Verstappen al final, pero nunca se vio como que podía perder esa posición. Lo que sí yo tenía miedo de que Lando cometa un error porque la situación se parecía mucho a la de Rusia 2021, condiciones cambiantes, llovía y él tenía neumático de seco, todo, y él inteligentemente, después de que él y Piastri se vayan de largo en esa curva, al toque entre los boxes. No lo discute más, entre los boxes, McLaren se prepara, le ponen los intermedios, sale, listo, y ahí se arregla. Cuando para Verstappen, que aguantó unas vueltas para ver si paraba de llover y podía quedarse, lo adelanta no por mucho, pero lo adelanta y saca una buena diferencia. Después por el safety car se vuelve a achicar todo. Y al final le pelea un poco Verstappen, pero nada, gana la carrera, merecidísimo lo de Lando Norris y se pone líder del campeonato del mundo, que es la primera vez que un piloto que no es Verstappen está líder del campeonato del mundo desde 2022. Así que importante ese dato. ¿Y por qué lo que decía antes de que la segunda posición de Verstappen puede llegar a ser muy importante para el campeonato? Bueno, por algo que va a suceder en China. La FIA había dicho antes de esta temporada que los alerones traseros flexibles o los alerones flexibles en general se iban a prohibir para la 9ª carrera de este año. O sea que los equipos iban a tener tiempo de desarrollar el mejor alerón posible que no sea flexible para la 9ª carrera. Pero ¿qué pasa? McLaren y otros equipos empezaron a usar un poco de esto y usaron alerones flexibles en esta primera carrera de la temporada. Así que la FIA dijo, bueno, ¿saben qué? Para la segunda carrera ya no se van a permitir. Para el Gran Premio de China, que es en una semana, ya no van a estar permitidos estos alerones, así que cámbienlos. Y McLaren no sé si tiene preparado un repuesto ya para la segunda carrera del año. Entonces, eso puede dictaminar que o McLaren pierda mucho ritmo o que Red Bull ya arranque se acerque mucho o sea mejor que el equipo británico para la segunda carrera del campeonato, que espero con ansias. Y bueno, medio rápido este video la verdad, pero yo creo que repasamos todo bastante bien. Nos vemos en el próximo y veamos el Gran Premio de China. Ah, y una cosa antes de que me olvide. Puntaje, voy a arrancar a darle puntaje a las carreras. Esta carrera me gustó mucho y creo que va a ser la mejor de la temporada. Así que le voy a poner un 10 simplemente porque para mí esta va a ser la mejor y no creo que sea superada. Hasta rimó y todo. Pero bueno, por eso mismo le voy a dar un 10. Después vemos a medida que van pasando las carreras si le bajo un poco, pero si no hay una carrera que la supere no creo. Para mí el piloto del día fueron Lando Norris y Nico Hülkenberg, no me puedo decidir entre ellos dos. Antonelli también está ahí arriba por la excepcional carrera que hizo. Y nos vemos en China. Hasta luego.